Dice la palabra del Señor, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Bueno, este mismo versículo dice en la Biblia, la Biblia del día, nuevo día. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Estaba leyendo unos pasajes acerca de la esclavitud y me tocó investigar algunos hombres que escribieron ciertas cosas acerca de la esclavitud. Estamos hablando del siglo III hasta el siglo XV. Se puede imaginarse algunos libros que estuve investigando acerca de esto, acerca de la esclavitud. ¿Cómo veían la esclavitud en los tiempos de esos siglos, primero, 2, 3, 4, 5? Y entonces me puse a investigar sobre eso. Y encontré algunos escritores de aquella época. Y uno de ellos fue Marco Porción, se llama así, Marco Porción Cantón. Y este hombre en esos libros, es más, eso lo tienen Cantón, aparece Cantón y aparece hasta por capítulos sus libros. Y capítulos y versículos. Y Cantón, él escribió algo sobre los esclavos y él decía que una parte, en una parte de esos libros decía que vendan en subasta, oiga, que vendan en subasta el aceite si lo vale, el carro viejo, las herramientas viejas, el esclavo viejo, el esclavo enfermo y todo lo que sobre. Mire cómo lo escribe él. Los explotaban en la agricultura y por eso le llamaban así. Entonces trataban, por ejemplo, a estas personas, a estos esclavos, los trataban como un ganado más. Así los trataban, como un ganado más. Así que Varrón decía que un esclavo le pertenecía al dueño, es decir, que era propiedad de una persona. Y él decía que habían 3 tipos de herramientas. Mire cómo es en su escritura lo que dice, que habían 3 tipos de herramientas. Él decía, hay unas herramientas mudas. Las herramientas mudas se trataban de las herramientas, por ejemplo, lo que es el arado, lo que es la hoz, ese tipo de cosas, carros. Y ese tipo de cosas, decía, esas son herramientas mudas. Habían otro tipo de herramientas porque eran 3. La segunda que él consideraba eran las herramientas semivocales. Las herramientas semivocales eran lo que eran el buey, el asno, el caballo. Entonces ellos decían, no, esas son herramientas semivocales. Y habían unas herramientas que le llamaban las herramientas parlantes. Herramientas parlantes. Y cuando se refería a las herramientas parlantes, estaban hablando de los esclavos. Los esclavos para ellos en esa época eran herramientas parlantes. Sí, para la ley romana, un esclavo no existía como persona. Es para ponerlo en contexto. Para ellos, los de aquella época, los esclavos no existían como personas. Es decir, que para ellos no eran personas,
sencillamente eran objetos de propiedad eran objetos de propiedad de alguien. Así que ellos se vendían como se vendían las frutas, como se vendían los animales, como se vendían los granos, así se vendían los esclavos para aquella época, porque no eran personas, eran herramientas, según ellos. Y esas personas pertenecía a otra. Una vez la compraba, pasaba a propiedad de otra persona. Entonces, entonces fíjese usted, al tratarla como una herramienta parlante, el dueño del esclavo, por ejemplo, si amanecía enojado y quería quitarle la cabeza al esclavo, él podía hacerlo y no había ningún campo jurídico que dijera que no podía hacerlo. Es decir, que ellos podían matar al esclavo y no había nada que amparar al esclavo, porque eso era una herramienta. ¿Sí me hago entender? De esa manera lo veían. Así que cuando, por ejemplo, una hacienda cercana o alguna hacienda decía, tengo solo 50, 40 trabajadores en el campo, y decía, no, vamos a arrendar algunas herramientas parlantes. Y entonces se iba allá al otro compañero que le decía, oye, tú tienes herramientas parlantes allá, que me alquiles unas cuantas. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas necesitas? No, necesito como unos 30, listo. Y se la arrendaban. Cuando llegaba a las horas de la tarde en que ya los despedían, entonces el otro iba y no le pagaba a ellos. Le pagaba al dueño. Le pagaba al dueño de los esclavos. Entonces, miren ustedes cómo era este asunto. Entonces, la condición del esclavo y la vulnerabilidad de ellos era sencillamente muy, muy deprimente. Eran personas que estaban siendo sometidas, ¿ya? Porque ellas tenían temor a que la maten. Eran personas que eran castigadas de una manera, es decir, como si fueran unos animales. Si el amo quería tener relaciones sexuales con alguno de ellos, podía hacerlo y no tenía nada que hacer. Así que la situación de estas personas, el ser esclavo en esa época, era realmente deprimente. Y sabe que esto no está lejos de la realidad. Esto no está lejos de la realidad. Si usted viniera a la época actual, usted dijera, aquí está abolida la esclavitud, no hay esclavitud en Colombia, no hay esclavitud en el mundo, ya todo eso se abolió. Pues yo le voy a decir que sí hay esclavitud. En esta época hay esclavitud, y el trato con que trata este amo a las personas es semejante a aquellos tratos. Porque el amo que yo le voy a hablar es un amo que nunca va a tratar bien a las personas. Los va a tratar como un animal. Y usted sabe a lo que me refiero. Entonces, una persona que está siendo sometida, es una persona o es un hombre que estaba bajo la voluntad y bajo el dominio de otro. De este caso, si hablamos, porque cuando yo me refiero al amo en este momento estamos hablando del enemigo y del pecado, ¿cierto? Y entonces el hombre está siendo sometido por el diablo y está siendo sometido por el pecado, de tal manera que el hombre pierda hasta su propia voluntad. La Biblia, por ejemplo, habla de un desequilibrio mental. Cuando una persona tiene un desequilibrio mental, estamos hablando de una persona que está loca mentalmente, es decir, no tiene dominio sobre sí mismo. La Biblia habla de un hombre endemoniado, se le llamaba el endemoniado gadareno. Y cuando usted mira al endemoniado gadareno, usted ve que él había perdido toda voluntad sobre sí.
Él hacía lo que el demonio decía que tenía que hacer. Es en el mismo caso que sucedió cuando recuerdan que Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración. Y dice la Biblia que entonces un hombre trajo a su hijo que era lunático. ¿Y qué pasaba con él? Dice, no, es que los demonios lo toman y lo echan. Fíjense que no tenía control sobre sí. Los demonios lo toman, lo echan en el fuego, bota espumarados por la boca, lo echan en el agua y entonces está endemoniado. Es más, cuando Jesús se presenta, la Biblia dice que el demonio lo sacudió y lo tiró allá. Entonces fíjense que es una persona que está fuera. Es una persona que no tiene dominio sobre sí mismo. Hay alguien que lo domina. Cuando nosotros hablamos del endemoniado gadareno, él estaba bajo el control de los demonios. ¿Ya? ¿Verdad? Él no hacía resistencia. Sencillamente estaba, nosotros llamamos hoy poseído, ¿cierto? Él estaba en esa circunstancia, sin voluntad propia. ¿Saben lo que hizo los demonios? Lo sacó del seno familiar. Lo sacó del seno familiar y le dijo, tú te vas para los sepulcros. Y lo llevó a los sepulcros. Y ahora tú vas a dar voces para que todos en la aldea tengan miedo. Y daba voces, gritos en los sepulcros. Y ustedes saben, ustedes alguna vez han pasado por un cementerio. Yo he pasado por cementerios muy tarde. Usted puede imaginarse en un cementerio al que de pronto un momento usted escuche una voz de ultratumba, ¿cierto? Y que de un momento a otro diga, aquí estoy, ¿cierto? Y claro, la gente estaba con miedo. Era un hombre que daba voces. La Biblia dice que lo obligó a estar desnudo, ¿cierto? Lo obligó a estar desnudo. Si es uno y le da pena, ¿cierto? Le da pena uno descubrirse delante de un hijo, de algo alguien que son cercanos. Usted puede imaginarse con una persona desnuda por la calle. Y este hombre le quitó, le dice, quítese la ropa. Y tenía que quitarse la ropa. Y el hombre andaba desnudo. Es más, el demonio dice, necesito que hagas daño. Así que te voy a dar fuerza. Y le daba fuerza para que hiciera daño. Dice que partía las cadenas. ¿Sabe? La Biblia dice que lo obligó a estar en el desierto. La palabra de Dios también dice que, vea, aquí donde yo digo no tenía ni control sobre él mismo. Dice que tomaba las piedras y se hacía daño él mismo, se golpeaba él mismo. Yo he tenido experiencia, he vivido experiencia con algunos endemoniados que se quieren hacer daños a sí mismos. Y han tenido que agarrarlo porque se van a hacer daños ellos mismos. No tienen control. ¿Ya? Entonces, este hombre se hacía heridas. Esto es no tener derecho a nada. ¿Ven? Él hacía lo que su amo le dijera. Eso hacía. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él, hablando de Dios, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber el diablo. ¿Y qué más dice? Y librar. ¿A quiénes? A todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Vino a librar. Por eso el pasaje que leyó la hermana es un pasaje. La Biblia dice que cuando Jesús tuvo 30 años, se presentó, fue bautizado por Juan. Pero después tenía que ser presentado. Pero antes de ser presentado, ¿sabe lo que dijo? Yo me voy a ir al desierto, voy a tener un ayuno. Y se fue y ayunó 40 días y 40 noches. Y el diablo decía, a todos los he esclavizado,
a ti también te voy a esclavizar. Él no sabía con quién se iba a encontrar y con quién se iba a enfrentar. Y entonces se presentó para hacer lo mismo con Jesús. Fíjese que el diablo tiene propuestas que hace. Y como Dios a ti te dio una libre decisión, una libre voluntad, un libre albedrío, tú eliges si quieres obedecerle o no. Por eso es que uno a veces ve a los jovencitos drogándose. Y se están drogándole, no porque le pusieron una cuestión aquí y le dieron o fumas o te mato, sino porque le pusieron la tentación y ellos accedieron y decidieron hacerlo. Aquí nadie, no, hermano, es que yo no tengo, hermano, es que no sé qué me pasó, no sabes lo que te pasó. Tú tienes dominio sobre ti mismo y tú decides si quieres obedecer. Tú decides. Porque en el momento en que tú decidas obedecer al diablo, te convertiste en esclavo. Y la Biblia dice que este hombre, el Señor Jesús, dice que fue al desierto. Y después de 40 días y 40 noches, claro, el estómago cruje o ruge, ¿cierto? Y empieza, claro, yo me imagino que el estómago empezó a... Claro, son 40 días y 40 noches, hermanos, sin comer nada. Y entonces el Satanás dice, ajá, aquí está. Porque él está esperando un momento, un instante. Y él sabe la situación que tú estás pasando. Es más, cuando a veces tú estás pasando una situación difícil, él dice, aquí hay una carnada. Le voy a poner esto. Como él está pasando necesidad y no tiene plata, le voy a poner esta carnada para que él caiga. Porque él espera las circunstancias malas que tú estás pasando. Y él pensó que con Jesús iba a hacer lo mismo. Y llega y dice, ¿tienes hambre? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, también está escrito, porque tú puedes resistir al diablo es con la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice la Biblia. Entonces le dice, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y dice que después fue llevado allá al pináculo del templo. Y claro, cuando fue llevado allá dice, mira, arrójate allá. Tú has creído que crees que tú puedes, pero mira, si tú te arrojas y tú crees en la palabra de Dios porque tú me la citaste, ¿por qué no te vas abajo? Porque también está escrito que Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Es decir, que Él te va a tentar. Él te va a tentar a que tú hagas las cosas para tentar a Dios. Tú no puedes tentar a Dios. Pero el diablo te incita para que tú tientes a Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Pero Él te incita para que tú lo tientes. Dice, échate abajo. Y la Biblia dice que Jesús dice, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces dice que lo llevó a una parte muy alto, donde podía ver todo el mundo, todas las riquezas de este mundo. Y entonces le mostró, mira, todo este mundo te daré. Yo no sé qué le va a dar, porque Él no es dueño de nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no es dueño de nada. Él sencillamente cree que es el dueño, pero Él no es el dueño. Él es un usurpador de lo que no es de Él. Así que mira, todo este mundo te lo doy si tú postrado me adorares. Y Él le dice, también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, a Él solo servirás. Así que tuvo que irse. Satanás se fue. Y cuando se fue, Jesús se fue a la sinagoga.
y le entregaron el libro. Y él abrió y él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados. Para eso he venido, le dice el Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Así que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado se convierte en amo de la persona. Por eso hay personas, yo me he encontrado con personas que han llegado donde mí como queriendo que yo haga algo. Y me han dicho: por favor, hermano Pájaro, ayúdeme, yo quiero salir de esto porque estaban metidos en el alcoholismo. Y las carnes, una persona alcohólica, hermano, es una cosa, las carnes le temblaban porque si, hermano, tengo unos días tratando de soportar, hermano, pero no puedo, hermano, ayúdenme. Personas que se drogan y que buscan una ayuda queriendo que, por favor, ayúdenme, yo quiero salir, pero no pueden porque el diablo los tiene sometidos. Pero sabe, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y la Biblia dice: y el esclavo no queda en casa. El esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo sí queda para siempre. ¿Y sabe por qué queda para siempre? Porque Él es el Dios eterno. Gloria a Dios, porque Él es el Rey y el Dios eterno que liberta y da libre a las personas. Cuando una persona, un jefe de casa muere, ¿quién hereda? El hijo. Por eso le digo: mira, el hijo sí queda en casa. Así que no te mofes mucho, porque yo no soy esclavo. Yo soy el hijo, el heredero. Así que si yo los liberto, ustedes son libres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Sabe que la Biblia dice, por ejemplo, el caso de una mujer, capítulo 13 del libro de Lucas, y la Biblia habla de una mujer que tenía 18 años, que estaba encorvada? Encorvada es que, yo no sé si usted habrá visto personas encorvadas, que ellos casi para el cielo no hacen para ver si pueden subir, para ver al cielo, porque viven así, como los animales, con la cabeza hacia abajo, encorvada. Y dice que tenía 18 años de estar viviendo así. Y dice, y de ninguna manera se podía enderezar. Y dice: ay, hermano, qué bonito cuando pasa Jesús. Un día Jesús pasó por donde tú estabas y vio la condición en que tú estabas. Tú eres libre hoy, ¿sabes por qué? Porque Cristo te hizo libre. Tú eres libre porque Cristo te hizo libre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Jesús vio que llevaba mucho tiempo así. Y dice que Jesús le dijo: enderézate. Y la Biblia dice que esa mujer que tenía 18 años se enderezó. Y saben, la gente que estaba allí, los escribas, le dijeron: bueno, ¿y cómo así que tú haces eso en el día de reposo? ¿Cómo tú haces sana a una persona en el día de reposo? Y él le dijo: mira, ustedes acaso cuando tienen un asno o un animal, ustedes no lo desatan y lo llevan a comer en el día de reposo. Y esta mujer que tiene, dice aquí, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar
esta ligadura en el día de reposo. Tenía 18 años. El enemigo la tenía cautiva, la tenía sometida. No podía enderezarse. Pero para eso llegué yo. La Biblia dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo lo voy a restituir. Yo le restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Sabe de qué viene hablando? Viene hablando de una regeneración. Cristo regenera al hombre. Cristo dignifica al hombre. Gloria a Dios. Y uno puede ver, mire, usted va. Y usted, hemos tenido aquí, hermanos, que han estado en la cárcel, que han estado sometidos a la esclavitud. Hoy son pastores. Y yo he visto fotos, me dice, el antes y el después. Y uno ve y uno dice, Dios mío, este era. Uno que a veces no quiere creer, y esta era la persona que yo veo ahora. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dignifica. Gloria al nombre del Señor, la vida de la persona. Entonces, mi querido amigo y también hermano, porque estas prédicas no solamente para los amigos, porque créanmelo, es también para nosotros. Porque nosotros tenemos que estar toda la vida agradecidos con el que nos libró y con quien nos lo salvó. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Sabe? Un día Pilato le preguntó a Jesús, tú eres el rey. Luego eres tu rey, porque dice, crucifícalo, porque él se hizo creer que era rey. Y él le hace la pregunta, tú eres rey. Tú eres rey. Y Jesús le respondió, tú dices, tú lo dices. Tú dices que yo soy el rey. Y dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad dice, para esto he venido, para eso he venido yo. Para dar a conocer la verdad. Y dice que entonces Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Formuló mal la pregunta. Formuló mal la pregunta. ¿Y qué es la verdad? Él no tiene que decir qué es la verdad. Dice, ¿y quién es la verdad? Porque la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. La palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él es la verdad. Así que, mi querido amigo que estás aquí, el enemigo esclaviza. El enemigo domina al hombre y lo obliga a hacer lo que no quiere hacer. Amigo, no siga viviendo así. Porque el enemigo la está utilizando para él. No deje que el enemigo la utilice para él. Deje que Dios la utilice para él. Porque Dios es un amo tan amoroso. Vea, porque es que nosotros no estamos por allá exponiendo nuestra vida. Porque el diablo, después que los pone a hacer lo que no tiene que hacer, los expone a la muerte. Porque él sabe que si lo matan a usted, usted se pierde. Pero aquí está el dador de la vida. El Señor de señores y el dueño de todas las almas. Porque Él dijo, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Así que yo sí quiero en esta noche decirle a los amigos que están aquí. Amigos, no se deje esclavizar por el diablo. El diablo siempre va a querer que usted haga la voluntad de Él. Y lo va a someter para que haga lo que Él dice que tiene que hacer. Pero sabe, la Biblia dice que el Señor nos hace libres. Y yo creo que nos hace libres porque precisamente el ejemplo más fehaciente es este hombre que está aquí. Y muchos de los que están allá abajo. Cristo nos hizo libres. Y si nos hizo libre a nosotros, con usted también, a usted también lo puede hacer libre, porque Él tiene todo el poder. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor.
Y yo no sé si usted quiere ser libre, pero en esta noche aquí está el que liberta. Aquí está el que da vida. Aquí está el que puede hacer con su vida, puede cambiar su vida, puede darle a su vida un giro de 180 grados, porque puede ser diferente. Gloria al Señor. Si usted conociera a este hombre antes de conocer al Señor, usted se quedara abismado, porque hasta feo era, pero ahora soy lindo. ¿Por qué? Porque Cristo me embelleció. Aunque yo sé que usted lo duda, pero yo no lo dudo. Yo creo que es así. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que si usted hoy quiere entregar su vida a Cristo y quiere darle su vida al Señor para que Dios haga una obra especial en su vida, aquí está el Dios que cambia y regenera vida.